No me gusta hacer sesiones individuales. Pero espera. Quiero explicarte el motivo terapéutico que hay detrás, porque a nivel personal, como Laia, a mí me encantan hacer sesiones individuales, pero a nivel terapéutico hay muchas limitaciones que siento que se salvan con otro tipo de formatos, y hoy te quiero hablar sobre este tema, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder en las sesiones individuales que pueden limitar el proceso. Buenos días, bonitas. Bueno, mi nombre es Laia Colilles, soy nutricionista experta en neurociencia terapéutica, autora del libro Libérate de los atracones en 5 pasos, tienes también el cuaderno de ejercicios, el libro diario, y creadora del método Reconexión Neuronal. Y como probablemente ya sepas, tenemos en consulta el programa terapéutico Reconexión con tu nutrición para trabajar el tema de los atracones, relación con la comida, etc. Y como te decía, no me gusta hacer sesiones individuales a nivel terapéutico, sí a nivel personal, pero vamos a ver cómo encaja esto, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, hace 10 años que me dedico al tema de consulta. 10 años, que se dicen rápido. En 10 años hay tiempo para experimentar muchísimas cosas, ver cómo van muchísimos procesos, etc. Todo el inicio de mi carrera fue a través de sesiones individuales. Anteriormente yo me dedicaba a la nutrición deportiva durante mucho tiempo, y cuando conseguí liberarme yo de los atracones, formarme en esa área, en temas de neurociencia, etc., que empecé a trabajar con el tema de la relación con la comida, se trabajaba solo a través de sesiones individuales. ¿Qué pasa en una sesión individual? Primero, tenemos un tiempo limitado y además muy espaciado en el tiempo, ¿no? Pues hora y media, 2 horas, dependiendo de las sesiones, como puedan ser, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días. Entonces aquí ya, primer punto donde la terapia empieza a cojear, siendo que he estado en el lado de paciente también. Cuando tenemos un problema tan grande, una situación tan grande como es resolver los atracones, diluir mucho en el tiempo esa toma de contacto con la terapia, como puede ser pues una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de cómo se estén organizando, empieza a hacer que esos resultados también se diluyan. ¿Por qué? Buenos días. Porque perdemos el foco de atención de la solución, de lo que hay que trabajar, de lo que hay que observar. En una hora de sesión de terapia podemos hablar de muchísimas cosas, pero si tú has hecho terapia alguna vez ya sabes que te vas de ahí a veces con algunas cosas se te quedan bien ancladas, otras fue como, ostras, ¿qué me dijo en este momento? ¿Qué fue lo que me contó? Bueno, ya se lo volveré a preguntar cuando, en el próximo día, ¿no? Entonces, ese punto número 1, falta como ese poder tener un anclaje diario que realmente te mantenga ahí conectada. Puede ser que haya pacientes que lo hagan por su cuenta, ¿no? Pero es muchísimo más difícil. Y os digo, lo hablo desde la experiencia, ¿no? Desde años haciendo consulta también en tema de relación con la comida, donde mandábamos ejercicios diarios, pero ley de Parkinson, que ya hemos hablado de ella muchas veces. Voy a atrasar, llevar a cabo las acciones hasta la fecha límite, que es el día de la siguiente sesión. Entonces, cuando faltan 2 o 3 días para la sesión, ¡ay!, que tenía que hacer estos ejercicios para ir a la siguiente sesión. Y entonces ahí me pegó un atracón de observar o de hacer ejercicios o de analizar. Y durante varios días estoy sin prestar atención a este tema y antes de ir a la sesión me concentro de nuevo ahí. Entonces este vaivén de prestarle atención a la solución y pasar de ella y prestar, hace que el cerebro no se concentre suficiente y eso empieza a atrasar los resultados, porque tienes que mantenerte constante todos los días, sobre todo
cuando hablamos de problemas así grandes, ¿no? Como atracones. Pero bueno, en realidad prácticamente cualquier cosa que tú quieras conseguir en tu vida, si grande, es importante que tengas un foco de atención puesto en un lugar correcto, ¿no? Entonces, primera limitación, esa dilatación del foco de atención que hace que pierda fuerza el tratamiento. ¿Qué más pasa en consulta? Y además esto es interesante porque desde que creé los programas terapéuticos, que luego iré a profundizaré, ¿no?, en cuál es el sentido que tiene el tema del programa, ha sido varias veces durante estos años que yo me he cuestionado a mí misma. Lo he dicho muchas veces durante los últimos días, ¿no? Es importante cuestionarse a una misma, las decisiones que ha tomado y demás, y donde de nuevo alguna circunstancia concreta, específica, volví a coger algún proceso individual sin programa para ver si realmente yo no me estaba cerrando a una idea y estaba dejando de poder atender de forma que sí funcionara, ¿no? Pero de nuevo volví a aparecer lo mismo. ¿Qué pasa en sesión individual? Tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de contar lo que nos pasa, tenemos ganas de contar el problema que estamos viviendo actualmente. Y una de las cosas que pasan en sesiones individuales es que también nos centramos durante mucho tiempo o durante mucha parte de la sesión en hablar del problema que estamos viviendo ahora. Y eso no es más que un reflejo de nuestro pasado. Es decir, estamos constantemente dándole vueltas al pasado, porque tus resultados de hoy no son más que los resultados de las acciones que has estado haciendo las semanas y los meses anteriores. Entonces, buenos días, bonitas. Estamos ahí dando vueltas a un pasado y no es que sea malo observar el pasado. Lo limitante es que no haya suficiente espacio para ver de ahora para adelante, qué es lo que de verdad sí tenemos que prestar atención y tenemos que construir. En el libro yo cuento, cuando os cuento la metodología, y cuento que yo, después de 4 años de terapia, en 2 semanas, conseguí liberarme de esos atracones, ¿no? ¿Por qué 2 semanas? Porque, primero, lo que os decía, día a día, por el formato de formación, de tener que estar estudiando para poder llegar, de tener que estar dándole vueltas ahí, día a día estaba sumergida en todo ello. Pero además no había análisis del pasado, de por qué hoy me siento así, por qué me dejo de sentir así, por qué me está pasando esto, por qué me está pasando aquello. No, era un análisis de esto es lo que sucede en tu cerebro. Muy buenos días, al pasado fuego. Esto es lo que sucede en tu cerebro y así es como se soluciona, ¿no? ¿Qué es lo que las que estáis en el programa Reconexión veis? Alguna de vosotras me decís, una de las cosas que más me gusta del programa es que entiendo todo, por qué lo hago. Porque hay mucha explicación de, vale, esto está sucediendo así ahora en el presente, si queremos cambiar el futuro, hay que hacer esta serie de pasos. Entonces, en vez de mirar tanto al pasado, otro tipo de formatos nos permiten mirar más hacia el futuro. Y la solución te aseguro que está en el futuro, no en el pasado. Y te limitas mucho nos limitamos mucho cuando nos definimos en base a nuestro pasado, en vez de cuando miramos hacia adelante y empezamos a definirnos en base a lo que queremos que venga en el futuro, ¿vale? Entonces, otro de los puntos limitantes de consulta es que, de las consultas individuales, es que se pierde mucho tiempo con hoy me siento así, o esta semana me he sentido así. Que ojo, cuidado, bien usado esto se puede usar de forma muy potente, pero luego vamos a ello, ¿no? Entonces decía, punto número 1, hay una dispersión del foco, punto número 2, hay demasiada atención en el pasado y poca atención hacia el futuro, ¿no? ¿Qué más? Punto número 3, que os avanzaba ahora, entender los conceptos. En una sesión individual, si dedicamos mucho tiempo a hablar sobre el pasado, sobre lo que pasó, sobre por qué te sientes así o qué es lo que te ha sucedido esta semana, cuáles son los resultados que has tenido, tus acciones, etc.,
tiempo para hablar de teoría se queda muy reducido. Aparte de quedarse muy reducido, cuando tenemos muchos conceptos nuevos, para el cerebro asimilarlos es como complejo, ¿no? Y para mí es crucial entender qué es lo que te está pasando, ¿no? En tu conducta, por qué tu cerebro responde como responde, por qué hay veces que no sabes, es como si algo te llevara a ti, no puedes parar, querrías parar de comer, pero no puedes, ¿no? Pero aparte de esto, entender por qué te mandamos a aplicar lo que tienes que aplicar. Porque entonces, cuando los resultados no llegan, entiendes cuál era realmente el sentido de esas acciones que te dijeron que hicieras, pero no hiciste, por ejemplo, ¿no? O de esas, no sé, ¿no? Os digo siempre, miramos, cuando algo está fallando, qué es lo que has dejado de hacer, qué es lo que tenías que hacer y no estás haciendo, qué es lo que estabas haciendo en un pasado que te generaba buenos resultados y ahora estás dejando de hacer, ¿no? Cuando no tenemos esa asociación de esta herramienta sirve para esto, no sabemos asociar tan bien los resultados con las acciones que estamos haciendo. Cuando tenemos este conocimiento, tu cerebro funciona así, esta herramienta tiene estos efectos en tu cerebro, por eso vas a tener estos resultados, por eso es importante que lo repitas en esta frecuencia, en este momento del día, de esta forma, en este formato. Cuando tú dejas de tener esos resultados, sabes dónde tirar del hilo y sabes a dónde ir para volver a seguir a aplicar, ¿no? Y por eso me escribís, ¿no? Ahora entiendo, antes hacía ciertas cosas que no sabía por qué las hacía, entonces no le veía sentido a seguir haciéndolas. Ahora entiendo, todo encaja. Entonces hay en consulta individual falta un poquito todo ese espacio para transmitir también este conocimiento un poquito más teórico, porque el tiempo se queda reducido, porque la capacidad de atención es limitada y si lo volcamos todo en una sesión que va a ocupar una hora y media y que no vamos a volver a repetir hasta el cabo de 15 días, ese aprendizaje es muy lento. Ese aprendizaje es muy limitado. Y os lo aseguro, porque es que lo veo en mujeres que no han hecho el programa y hemos hecho sesiones individuales donde durante un mes y medio en el programa tenéis 5 veces, sin exagerar, más resultados porque estáis en contacto diario con las herramientas, con el conocimiento, con entender, con el grupo, con el avanzar, con estar enfocadas, con seguir aplicando, con mirar hacia el futuro, etc. En sesión individual, en un mes y medio, le estamos dando vueltas a lo mismo y volviendo a reforzar la misma idea. Acuérdate que en la última sesión hablamos de esto, que tienes que aplicar esta herramienta, la has hecho, ay no, bueno sí, un poquito, la mitad, no sé cuántos, bueno, el sentido de esta herramienta era por esto, tal. En un lugar donde toda esa información la tienes disponible para ti todos los días, mira, me decís por aquí, tal cual, es así, ¿no? En un lugar donde esa información está para ti todos los días, tú puedes saturar tu mente constantemente, ¿no? El método de reconexión me ha dado una nueva oportunidad de nacer de nuevo y la ilusión de hacerlo con un grupo de chicas maravilloso. Qué bonito, muchas gracias, bonitas. Me hace súper feliz que así sea, ¿no? Entonces, punto número 3, ¿no? Hay poco espacio para realmente profundizar y calar en este aprendizaje, en el aprender sobre mi proceso. Y esto es crucial para el largo plazo. ¿Qué pasa en terapia? En terapia yo te digo, haz esto, te puedo explicar un poco el por qué sí, por qué no. Lo retendrás más o menos no porque tú seas más inteligente o menos, sino porque, de nuevo, nuestro cerebro tiene una limitación de atención en el tiempo, ¿no? Entonces, yo te doy las pautas, pero tú no generas la inteligencia de saber luego tú entender y reaplicarte esas pautas a ti. Cuando tú aprendes el proceso y tú te haces responsable de ese proceso, ahora yo sé qué es lo que tengo que aplicar en cada momento y tú generas esa inteligencia, ¿no? Eso es lo que estáis haciendo en el programa Reconexión, generar esa inteligencia
Fijaos que en el grupo muchos días una chica pues puede tener un conflicto y os cuenta, pues ha pasado esto, y varias salís y de, oye, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro, acuérdate de lo de más allá. Sabéis interpretar la situación y sabéis ponerle solución. Y no viene alguien de fuera que os dice, simplemente haz esto y haz aquello. Y esto es crucial para el largo plazo. Porque en el largo plazo tú no puedes estar toda la vida acompañado de un terapeuta, eso no es recuperación. Toda la vida, para mí el momento de que os vayáis es un momento agridulce, ¿no? Porque tenemos al final muchísimo contacto, se genera una conexión y una relación súper bonitas, todas las mujeres que estáis sois maravillosas, con un potencial increíble, y hay ese momento así de penita, ¿no? Cuando os vais, pero al mismo tiempo es una alegría brutal porque la intención es que os vayáis lo antes posible, porque tú tienes que seguir a largo plazo tu camino sola. Y si siempre tiene que haber un terapeuta diciéndote, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello, no has generado la inteligencia de autodirigirte. Entonces eso es lo que buscamos, que aprendas a entenderte y a saber cómo dirigirte, ¿no? Hace unos días recibía un mensaje de una exalumna que ya hace tiempo que se fue del programa, que me decía, mira, este final de año tuvimos un volumen de trabajo brutal, unos niveles de estrés increíbles, buenos días, súper altos. La comida empezó a desajustarse un poco. No eran los atracones de antes, no era esa sensación de descontrol de antes, sino simplemente empecé a tener un poquito más de picoteo. Y me decía, aparte de que era muchísimo menos intenso y que mucho mejor y ya no había esa sensación de culpa ni de frustración ni demás, supe ver por qué me estaba pasando y qué era lo que tenía que hacer, lo apliqué y desapareció. Eso es recuperación. Que tú hayas generado la autointeligencia de saber qué tienes que hacer en esos momentos. Y no de tener que venir a consulta. Me está pasando esto, ¿qué hago? Yo te diga, y siempre tengas que depender de venir a consulta. Entonces, generar esta inteligencia en tu propio proceso es lo que realmente te da el poder. Pero para poder generar esta inteligencia hay que sumergirse muy bien en entender lo que está pasando, en entender cada herramienta, en entender cuándo es el momento de usar cada una de esas herramientas y en qué momento y qué situaciones me pasan fuera que tengo que decir ahora, tengo que aplicar esto, ¿no? Como pues este caso que os decía, pues módulo 2, el trabajo de la segunda semana, últimos ejercicios, ¿no? O el trabajo del módulo 7, ver qué pasa en una recaída, ¿no? Entonces tenemos este primer limitante, esta dispersión del foco. Segundo limitante, me fijo demasiado en el pasado en vez de mirar más hacia el futuro, que es donde realmente va a estar la solución. Y limitante número 3, no termino de aprender a autogestionarme. El aprendizaje se hace muy lento, el espacio de tiempo es demasiado limitado. No hay ese espacio para dar toda esa información y no hay esa capacidad de atención para dar esa información en una consulta cada semana, en una consulta cada 15 días, y yo digo, una consulta cada semana, eso es raro, no suele pasar. Cuando hacemos consultas semanales es porque hay una intensidad emocional muy alta, con lo cual aún menos habitual será que la persona esté en la situación de absorber ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿las sesiones individuales son malas? No. Las sesiones individuales son hiper potentes, son muy, muy, muy potentes. ¿Cuándo? Cuando salvamos todas estas limitaciones. Cuando yo creé el programa Reconexión, lo que hice fue, ¿qué es lo que realmente a mí me ha ayudado? ¿Qué es lo que realmente ha hecho que un problema que normalmente de media tarda mínimo 7 años en resolverse, en 4 años y medio haya pasado de tener atracones diarios a que me den una alta definitiva? Fue en 2018 y ya no volví a tener ningún atracón más, ¿no? Y fueron todos estos puntos. Punto número 1, sumergirme todos los días, en mi caso por obligación.
por obligación, me estaba formando en ello. Y sí o sí tenía que todos los días sumergirme, aprender para poder sacarme esa titulación. Pero eso estaba teniendo esa repercusión en mí. Por eso en el programa tenéis trabajos diarios, tenéis contacto diario, ¿no? con este grupo, apoyo diario, para que el foco de atención se mantenga ahí, fuerte, potente, constante, perseverante. Punto número 2, nunca trabajé mi pasado, y esto también lo tengo que decir en consulta, nunca trabajé mi pasado, pero sí que es verdad que cuando yo iba a consulta, las emociones del momento me absorbían muchos días, y ahí, de nuevo os digo, ¿no? Cuando tú estás absorbido por tu situación actual, al final no estás más que absorbido por tu pasado, porque tus resultados de ahora mismo, de hoy, son el resultado de lo que has estado haciendo estas últimas semanas. Entonces, es mirar hacia el pasado, ¿no? Y en cambio, cuando yo empecé a sumergirme y a formarme en neurociencia, que fue lo que terminó de dar el salto, no había análisis del pasado, había conocimiento de qué está pasando ahora, cómo está funcionando la conducta ahora, cómo se cambia en el futuro, cómo se transforma esto de hoy hacia mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que tenéis en el programa Reconexión. Entiende cómo estás dirigiendo tu cerebro ahora, cómo está funcionando tu conducta ahora, cómo se están generando tus emociones ahora, cómo estás reforzando esos estados emocionales negativos ahora y cómo se transforma hacia el futuro tu conducta, tu dirección de tu cerebro, tu estado emocional hacia un estado realmente positivo, que te potencie, que te haga realmente tener ese estado interno de seguir avanzando lo mejor posible, ¿no? Y por último, este espacio de realmente aprender y poder tener tú las riendas. Entonces tú aprendes qué es lo que te está pasando y entonces tú puedes autodirigirte, tú puedes autoplanear tu solución, porque entiendes lo que está pasando, porque has aprendido a entender la situación, a entender la solución y aplicar esa solución. Entonces, cuando te encuentras con un obstáculo o un problema, tú puedes dirigirte y eso te va a dar la clave a largo plazo. Porque si simplemente ves terapeuta, te explica esto, haz aquello, no sabes por qué lo estás haciendo, no sabes cómo extrapolarlo a diferentes situaciones. Y hay veces que está pasando exactamente lo mismo, simplemente cambia el contexto y tenemos la sensación de que cambia todo, ¿no? Pero realmente ahí estamos, en la misma situación y sabemos cómo extrapolar diferentes soluciones, la misma solución en diferentes situaciones. Cuando todo esto está cubierto, hemos conseguido un foco muy preciso, muy constante, muy diario, para que te sumerjas. Tienes un acompañamiento constante, no hay que esperar a estar en consulta cada 15 días, no, todos los días tienes eso ahí. Tienes las herramientas para aprender, para verlo tantas veces como necesites, para poder profundizar en ello tanto como necesites, que no sea lo que me acuerdo de esa sesión que me diera tiempo de captar y que les diera tiempo de explicarme, sino que tienes esa información a tu disposición constantemente y estás enfocada en las soluciones, en resolverlo. Entonces aquí las sesiones individuales tienen mucho poder, porque ahí podemos ir al grano real. No hay más que ver, vale, esta situación, ahí lo que terminamos de hacer es potenciar aún más tu inteligencia sobre tu propio proceso, verte dónde te puedes estar limitando sin darte cuenta, verte por qué aparecen ciertas situaciones, cómo encarar de nuevo,
asentar ciertos conceptos que pueden ser muchos muy nuevos y que a veces nos cuestan de asumir. Entonces ahí los asentamos. Acuérdate, mira este ejercicio, esta herramienta de este momento, ahora es el momento adecuado para aplicarlo. ¿Por qué? Por esto y por aquello. Pero ya no tengo que volverte a explicar una herramienta porque tú ya la tienes en un lugar donde tú la puedes coger y la puedes usar. ¡Bum! Ahí hacéis, ¿no? Que entráis a consulta y luego decís, ¡jo, me ha venido bien!, ¿no? Porque me ha dado otra visión. No simplemente por la consulta, por todo lo que se ha hecho fuera de consulta antes. Entonces en consulta nos vamos a la especialmente importante. Y esas consultas, que son del mismo tiempo que cualquier otro tipo de consulta, hora y pico, son muchísimo más provechosas, porque podemos ir directos al grano, podemos ir directos a buscar el punto clave, el momento clave, el punto ideal que va a generar con poquito cambio, con poquita acción, mucho cambio. Con poquita acción, mucho cambio. ¿Vale? Entonces, por eso no me gusta hacer terapia individual, aunque a nivel terapéutico, aunque a nivel personal, me encanta estar con vosotras, pero sobre todo cuando ves estos mejoras a largo plazo. Es frustrante también desde este lado, ¿no? Cuando alguien se empeña solo en hacer sesiones individuales y ves que los procesos no arrancan. Y cuando un proceso no arranca, eso va a influir mucho en tus creencias, en tu autoconcepto, va a reforzar mucho la creencia de es que no voy a ser capaz de hacer esto nunca, es que esto no va a ser posible para mí, es que va a ser un proceso súper largo, súper difícil, yo no tengo fuerza suficiente, no. En fin, se empieza a generar toda una serie de paradigma interno, de creencias internas que lo que hacen es limitar, ¿no? Vengo de un taller donde se trabajaba la niña interior y a mí no me ha funcionado. No sé si es porque el pasado no importa ya. Es que eso no te puedo decir. No te ha funcionado. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era la intención? Trabajar la niña interior puede ser muy bonito, pero tiene que tener un sentido. O sea, ¿para qué quiero trabajar esa niña interior? Nosotros en el programa trabajamos la niña interior, pero con un sentido muy específico. Y yo os hago trabajar la niña interior para transformar vuestro diálogo interno, para que realmente haya un impacto a nivel neurológico y emocional de hacer una transformación rápida del diálogo interno y reducir ese diálogo interno tan negativo y transformarlo en un diálogo interno súper positivo. Y tenéis casos espectaculares como por ejemplo la entrevista con Asmae. Asmae fue increíble trabajar con ella porque fue hacer el trabajo de la niña interior y ¡boom! Y hubo un punto de inflexión que todas las compañeras se lo decíamos, o sea, es que has hecho un cambio de energía brutal y ella lo cuenta en su entrevista, cuenta cómo fue ganar paz, pero porque su punto clave era ese diálogo interno tan negativo, ¿no? Dices, para sanar la relación con la comida, es que la niña interior es solo un punto. La relación con la comida tiene muchos puntos, o sea, estamos hablando de que el programa Reconexión dura meses. Y dura meses no porque yo tenga ganas de teneros conmigo, o sea, sí, me encanta teneros conmigo meses porque sois fantásticas y maravillosas, pero no es por eso, es porque hay muchos puntos a trabajar. La relación con la comida, una relación no saludable con la comida o conflictiva con la comida es multifactorial, no hay solo un factor. Y de nuevo os digo, fijaos, ¿no? O sea, trabajarla quiere decir, o sea, solo mirando al pasado, solucionar el problema con la comida. Hay muchísimas cosas condicionadas. Aquí os cuento. Condicionamientos que no tienen nada que ver con esa niña interior, que se pueden generar de una mala relación con la comida. ¿Qué quiere decir que no se tenga que mirar la niña interior? No, quiere decir que es solo un punto. Es solo un punto, hay que mirar muchas cosas. Y es que si no, no habría los problemas
que hay hoy en día con la comida. Es brutal, increíble cómo las tasas de TCA se están multiplicando. Y si todo fuera cosa de una sola piececita, no es cosa de una sola piececita. Ni de un fin de semana, ¿eh? O no sé cuánto puede durar un taller. Un fin de semana, una semana, una tarde. Hay que trabajar mucho más. Ojalá, ojalá hubiera esa solución rápida, ¡pum! Donde ya está, mira, 4 cosas, aplica esto y se soluciona el tema. Ojalá, o sea, es que sería brutal, increíble. Considero que nadie debería estar sufriendo por la comida. Es mi motor, ¿no? de estar aquí día a día, que podamos liberarnos de ese sufrimiento con la comida. Pero os lo he dicho muchas veces y ahí yo no os puedo mentir, o sea, es un proceso duro. Cuando hay atracones o cuando hay una atención tan excesiva y comer me genera culpa y comer me genera malestar y me estresa y quedo con amigos y no puedo estar pendiente de lo que estoy haciendo con mis amigos porque solo estoy pendiente de lo que voy a comer, lo que no voy a comer, si se me descontrola, qué voy a comer cuando llegue a casa porque aquí me tengo que retener, etcétera, ¿no? O sea, eso no es vida. Y lo sé, y para mí, que lo he dicho muchas veces, todo el proceso fue un infierno. Fue el infierno más grande que yo he vivido y hay que trabajar muchas cosas. Pero bueno, se puede, y tenéis los casos ahí en las entrevistas, ¿no? de mujeres que lo han conseguido. Otra de las cosas que hacemos en el programa, ¿no? Es juntaros entre vosotras, las que lleváis un poquito más de tiempo y las que acabáis de empezar. ¿Por qué? ¿Por qué os juntamos? Para que generéis referencias. No se habla del problema con la comida, no sabemos que hay tanta gente sufriendo por este tema, punto número 1. Empezamos a sentirnos menos bichos raros, pero punto número 2, la que lleva ya un mes de avance y te está contando que está viviendo esta experiencia donde está controlando más, donde se siente mejor, empieza a autogenerarte referencias a ti misma de, ostras, pues esto es más posible de lo que creía, ¿no? O si ella lo está pudiendo hacer y hace 2 semanas estaba hablando de esto y ahora ha tenido estos avances, es que se puede avanzar en esta dirección, ¿no? Entonces estas referencias que refuerzan mi creencia de que realmente se puede conseguir salir, también son súper importantes, ¿no? Dice, y lo vivimos cada día, es que es así. O sea, cuando hay una mala relación con la comida muy instaurada, para mí por lo menos eran 24, o sea, no 24 horas, cuando estaba durmiendo no, pero a excepción del rato que estaba durmiendo, era pensar en la comida todo el tiempo, ¿no? Y así nos pasa, que cuando esto está como muy activo y empiezan a generarse también emociones de depresión y demás, como no tengas una obligación muy fuerte que te obliga a hacer, o sea, lo que tienes ganas es de estar en la cama y dormir, porque por lo menos así no piensas, ¿no? Y no estás sufriendo. Entonces, claro, por eso se vive tan intenso. Es una obsesión no dirigida. Una obsesión no dirigida, vamos a decirlo. Mal dirigida no, porque se va. Entonces hay que recuperar, ¿no? Dirigir esa atención. En resumen, hay que sumergirse muy intensamente, todos los días, constantemente, en profundidad. Es importante entender y comprender y machacar el comprenderlo, por qué está pasando y cómo se soluciona. Es multifactorial, no hay simplemente una piececita. Nosotros estamos meses para ver todas las partes y luego les digo a las chicas, vale, cuando ya lo has visto todo y ya lo has trabajado todo, ahora vuelves a empezar y lo refuerzas y lo interiorizas más, ¿no? Porque siempre hay cosas que se nos escapan, ¿no? Entonces, eso te va a dar el poder a largo plazo cuando tú entiendas bien cómo funciona todo y cómo se resuelve todo. Entonces tú tendrás el poder a largo plazo de no depender de un terapeuta para poder seguir llevándolo a cabo, porque tú te podrás ir autodirigiendo. Habrás generado esa inteligencia. Y te irás autodirigiendo. Y sobre todo, enfoque hacia el futuro, que es lo que realmente quiero conseguir. Lo que tengo ahora es más que enfoque al pasado y lo que pasó en el pasado, bueno,
sí, algunas cosas habrá que trabajarlas, pero ¿cuántas no llegáis al programa hablándome de terapias y terapias y terapias donde se trabajó el pasado y sigue sin haber esos resultados? Y luego entráis en el programa y en pocas semanitas empezáis a tener muchísimos resultados que se mantienen en el tiempo, precisamente porque nos enfocamos en la solución. Ayer escuchaba, no tenía nada que ver con esto, pero ayer estaba con una de mis mentoras de otro tema, ¿no? Y hablaba de... Está un elefante pisándonos la mano y estamos ahí. ¿Y por qué te dolerá, no? ¿Y cómo es que y qué es lo que sientes cuando te pisa el elefante la mano? Y saca la mano debajo de la pata del elefante y ya está, ¿no? Y es como que a veces nos recreamos mucho en ese, ¿y esto por qué me duele? ¿Y por qué sufre? ¿Y de dónde viene? ¿Y en qué momento el elefante empezó a pisarme? ¿Cómo se saca la mano debajo del elefante? Y punto, y seguimos para adelante, ¿no? Entonces, eso fue crucial en mi proceso. Tenéis ahí la entrevista con Fanny, la entrevista con Asmae, la entrevista con Irene, la entrevista con Nerea, vídeos de Cristina, donde pues tenéis ahí referencias, ¿no? De ir asumiendo que esto se puede solucionar. Sin más, si estás con una mala relación con la comida y quieres realmente trabajarlo en profundidad, aprender a autodirigirte. Fíjate lo que decían compañeras, ¿no? Compañeras que están aquí en el directo, que están dentro del programa, cómo realmente ha generado ese cambio, ¿no? Más del 95% de las alumnas con las que trabajamos llevan años y años y años, mínimo 10 años, en terapias y demás, y en pocas semanas empieza a tener muy buenos resultados. Entonces, si te interesa trabajarlo, tenemos el programa Reconexión con tu nutrición, donde te acompañamos para que diariamente puedas profundizar y resolver lo antes posible esta situación. Si te interesa, pues déjame la palabra conexión escrita en comentarios y te cuento pues cómo podemos hacerlo para trabajar en el programa. Espero que el vídeo de hoy te haya inspirado, te haya aportado un punto de visión nuevo. Me encantará saber cuál ha sido ese clic que te ha hecho el vídeo de hoy. Nos vemos de nuevo mañana en un nuevo directo a las 8 de la mañana, como siempre, mañana jueves ya. Mañana nos vemos en la tribu, así que mira, si quieres estar ya mañana en esa sesión grupal con todas las mujeres tan maravillosas que hay ahí, 2 horas trabajando en profundidad, pues mira, cuanto antes estés en el programa, antes podrás asistir. Que tengas un maravilloso día, te mando un fuertísimo abrazo y que lo pases genial el día de hoy. Chao.